Para mí el buen periodismo es un bien social y es la garantía que tienen las personas de que se respete su derecho a estar bien informado. Yo creo que una sociedad sin un buen periodismo está condenada al fracaso. El buen periodismo no solo transmite mensajes, el buen periodismo analiza, interroga, se alimenta de las dudas y busca siempre la verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos una vez más desde este foro Diálogos. Estamos listos para presentarles una nueva emisión de este foro de país, este foro en el que buscamos generar esta acostumbrada interacción entre medios de comunicación, ciudadanía y por supuesto los personajes que hacen la noticia. Gracias a usted que ya nos sintoniza a través de Maya TV y de TVH Internacional para Honduras y el mundo, y por supuesto la gente que se conecta con nosotros ya a partir de este momento en el Facebook Live. Gracias por sus interacciones. Hemos estado recibiendo bastante comentario de nuestras entrevistas, de lo que hacemos domingo a domingo aquí en Diálogos. Y como hemos venido durante los últimos domingos conociendo el perfil, el pensamiento, la visión de los diferentes candidatos presidenciales, los hombres que aspiran a dirigir los destinos del país, hoy cerramos esta serie de los presidenciables y la vamos a cerrar justamente con el candidato presidencial del Partido Liberal, el ingeniero Luis Zelaya Medrano, quien estará con nosotros. Lo hacemos desde la sede del Partido Liberal en unos momentos, así que pendiente porque tendremos una interesante entrevista con el candidato presidencial del Partido Liberal, ingeniero Luis Zelaya Medrano, a una semana prácticamente del proceso electoral general que definirá al nuevo presidente del país. Antes quiero hacer eco de esto que ustedes van a ver en pantalla, una campaña de responsabilidad cívico-política, cívico-social. Vamos a presentar a continuación las imágenes. Antes de iniciar con el programa de hoy, es una campaña, mire, yo siempre he sido un promotor, más que un defensor, un promotor para que organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las iglesias, puedan involucrarse en campañas de responsabilidad social y particularmente en campañas de educación cívica. Y a esto es lo que yo me refiero cuando he escrito en varias ocasiones sobre el tema de la responsabilidad cívico-ciudadana. A esto es lo que yo me refiero a las campañas de educación electoral. Quiero hacer eco de una campaña que ha iniciado el Centro Cristiano Renovación del buen amigo pastor Jorge Suazo, que ha iniciado desde hace ya varias semanas con una campaña de educación cívico-ciudadana orientada a fortalecer la participación ciudadana en el proceso electoral del próximo domingo 26 de noviembre. Este es su programa de educación política y ha presentado en sus redes sociales varias láminas ilustrativas, orientadoras para ejercer el voto con responsabilidad y un voto por Honduras. La campaña se llama Marca la Diferencia y esta es una de los mensajes que aparecen en las redes sociales. Votar es su oportunidad para vivir con calidad. Una siguiente lámina dice que cuando votamos edificamos o derribamos, es decir, construimos o pues derribamos lo poco que hemos logrado construir, que cuando los ciudadanos votamos, con nuestro voto estamos edificando o estamos destruyendo. Sigamos. Esta dice, si no vota, no se queje. Bien práctico el mensaje, corto pero práctico porque regularmente la gente se queja de que los políticos, que los candidatos
a la presidencia, ya una vez en el poder, pues no hacen o hacen muy poco, entonces la gente se queja, pero se les olvida que no fueron a votar. Vamos con la lámina número 4. Marca la diferencia. No votar es una traición a la patria. Yo hablaba la semana pasada de que el no votar o el abstenerse de votar podría ser una muestra de oposición, un sinónimo de oposición. La gente es un derecho no votar, abstenerse de votar, pero también cuando nos abstenemos de votar, prácticamente estamos permitiendo que personas que no tienen las mejores intenciones con el país se hagan con el gobierno. No votar es una traición a la patria. Sigamos. Vote, no se deje. El voto es una responsabilidad, pero también es un derecho y con el voto nosotros también podemos exigir. La siguiente lámina de esta campaña marca la diferencia. Pídale a Dios sabiduría antes de votar. Si usted es creyente, si usted es una persona que tiene bien arraigada su fe, votar también es un acto de sabiduría. Esto se llama ejercer conciencia ciudadana. Pídale a Dios sabiduría para escoger a las mejores personas que estén habilitadas o en condiciones para gobernar el país. Elija sabiamente para vivir correctamente, es otro de los mensajes. Sigamos. Su voto es su voz, no calle. Imagínense qué interesante este mensaje. Su voto es su voz, no calle. Cuando no votamos, estamos haciendo silencio y el hacer silencio prácticamente nos convierte en cómplices de malos gobernantes. ¿Cuántas láminas nos quedan? Una más. Si no vota, usted no es patriota. Si no vota, usted no es patriota, refiriéndose a que el voto nos hace convertirnos en verdaderos ciudadanos. Vote no por simpatía, sino con valentía, y esto lo hemos venido también diciendo a nivel de nuestros diferentes programas. La simpatía, el color, la afinidad, los gestos y otros elementos no necesariamente son condicionantes para, o no deberían de ser condicionantes para votar, sino que por el contrario, nuestro voto debe estar fundamentado en el interés ciudadano. Y aquí tenemos una más. ¿Cuántas nos quedan? Esta y otra, ¿verdad? Vote por quien respeta a Dios y la Constitución. Qué interesante este mensaje. Vote por quien respeta a Dios y la Constitución. Esta es la última, ¿verdad? Me queda una más. Votar por tramposos es peligroso. Durante las últimas décadas usted ha venido conociendo también el actuar de los políticos, y eso nos debe mover a nosotros también a ser conscientes de la realidad que vivimos. A veces sabemos que hay personas que no son las idóneas para gobernar el país, pero seguimos votando por ellos. No hay que seguir votando por las mismas personas. Votar por tramposos es peligroso. Y finalmente, que esta es una campaña que se ha venido haciendo desde diferentes organizaciones de la sociedad civil. Votar en raya continua es dar poder absoluto. Es una campaña que hemos venido haciendo desde los diferentes medios de comunicación, desde las diferentes organizaciones de sociedad civil. Escoja la sábana de su departamento, escoja los mejores candidatos y salte en la papeleta para darle el voto a las mejores personas, y no vote en raya continua, porque votar en raya continua es votar por gente que no ha hecho mayor cosa por el país. Muchos de ellos tienen años en el Congreso y nunca han presentado un tan solo proyecto. Actividad que ha tenido el candidato presidencial
Luis Zelaya le anticipaba muy temprano, y lo hemos venido anunciando también en nuestras redes sociales, que hoy cerraríamos esta serie de programas especiales que hemos venido desarrollando aquí en Maya TV y en TVH Internacional con los aspirantes presidenciales, por lo menos con los que tuvieron la valentía de aceptar nuestra invitación, de darnos una entrevista, a pesar de que pues sin condiciones, ¿verdad? Porque las preguntas que hacemos son preguntas que la población quiere saber, que la población quiere conocer la respuesta de los candidatos sobre sus principales problemas. Así que algunos pusieron condiciones, otros simplemente dijeron que no, pero hoy cerramos esta serie de los presidenciables con don Luis Zelaya Medrano, candidato presidencial del Partido Liberal. Esta es parte de la concentración que realizó en Choloma esta tarde. Y luego de observar las imágenes de las diferentes actividades que ha hecho, como lo habíamos anunciado al inicio del programa, el candidato presidencial del Partido Liberal, el ingeniero Luis Zelaya, ya estamos con él aquí en esta emisión de Diálogos este domingo para cerrar con él esta serie de programas de los presidenciales, así que es un gusto y le agradezco. Yo sé que la agenda es complicada, No, un más placer, a una Aldo. semana de las elecciones es complicado, pero le agradezco el tiempo. No, un placer y disculpa más bien que ando un poco agripado, pero es parte de este proceso, ¿no? Los cambios de clima, estar pero muy contento y animado, sobre todo animado por ver la efervescencia del liberalismo a nivel nacional, el ánimo que se ha despertado y bueno, encaminados hacia el triunfo. Eso le iba a preguntar cómo cierra la campaña, estamos ya prácticamente a una semana. Sí, o sea, con todos los ánimos, con actividades en diferentes partes del país. Mañana lunes, el cierre final en Puerto Cortés. Hoy domingo estuvimos en El Progreso, en Choloma y Cantarranas. El viernes en Marcovia, sábado en Choluteca, Danlí, San Lorenzo, así que recorriendo el país. ¿Cómo ha visto el entorno político? Hay quienes dicen que esta va a ser una campaña bien atípica, hoy los que se decía podrían tener la oportunidad de ser los ganadores, pareciera que nada está seguro, que el propio día de las elecciones se va a tomar una decisión y que mucha gente que todavía no ha manifestado su voto a favor de alguien lo va a hacer este domingo. Pero nuestros números reflejan que ya los indecisos se volcaron hacia Luis Zelaya. Y eso es lo que nos va a dar el triunfo el 26 de noviembre. Partido Nacional y Juan Orlando Hernández, con su prepotencia y soberbia, han manejado una campaña con desinformación, pero que sus acciones denotan desesperación y nerviosismo, ¿no? Este reciente video de Juan Orlando Hernández diciendo que van a enfrentar la madre de todas las batallas, se supone que llevan 30 puntos de diferencia, no sé cuál será la madre de todas esas batallas, y diciendo que le digan a la comadre, al compadre, hasta el perro que lleven a votar, ¿no? Están desesperados. Yo le quería preguntar eso, ¿cómo entender esta última declaración del asesor presidencial Eval Díaz, en el que ellos dicen o reconocen el crecimiento de Luis Zelaya y lo ubican en una segunda posición? ¿Cómo entender que desde el Partido Nacional se perfila una posición para usted como candidato opositor? Es muy difuso el mensaje, porque ellos están con una campaña de desinformación. Por un lado, otros activistas, como Toño Rivera, hablan de un tercer lugar y que pobre el partido y que hay que apoyarlo. Por otro lado, Eval Díaz dice que la campaña va a estar reñida, y por otro lado, Juan Orlando Hernández dice que hay que enfrentar la madre de todas las batallas y que lleven a votar a todos, y por otro lado asesores políticos de diferentes partidos, ¿no? Porque esa es típica persona que ha asesorado a diferentes presidentes, que es un gurú de las encuestas, manipulando, desinformando en diferentes sectores, diciendo que el partido de gobierno tiene 30 puntos arriba y no es cierto. Obviamente es una desinformación, es una estrategia desesperada, ciertamente desesperada. ¿Cómo ve el papel del tribunal en estos últimos días? Lamentable. No solo en los últimos días. Sí, seguro, porque ellos llevan una línea. Esa es parte de la institucionalidad del país, ¿no? Que ya se ha visto debilitada
particularmente por Juan Orlando Hernández, que ha concentrado un poder absoluto alrededor de la presidencia de la República y que ha debilitado el Estado de Derecho al no dejar que las instituciones cumplan con su rol sin tener injerencia desde casa presidencial. Y cuando ellos sienten que no están cumpliendo con ese rol, obviamente hay nerviosismo, pero no solo de los últimos días, de siempre, lo hemos dicho desde siempre, muchas acciones que dejan mucho que desear por parte del Tribunal Supremo Electoral. Ha dicho el tribunal que los resultados oficiales los van a dar hasta las 8 de la noche. El proceso ahí termina, normalmente siempre se extiende hasta las 6 en algunos... No pueden dar datos oficiales, ellos lo que van a dar es una proyección. Pero datos oficiales, la ley electoral es clara, es cuando conteo de votos que se refleja en las actas. Pero esa primera proyección a las 8 de la noche no deja el espacio para que uno u otro candidato pueda jugar con... Puede ser, nosotros no vamos a reconocer los resultados, aun y cuando nos favorezcan, no vamos a reconocer los resultados de la transmisión que emanen del Tribunal Supremo Electoral. Lo dijimos desde el 25 de mayo, no es un tema de ahora. Solo vamos a reconocer los resultados que se den en el escrutinio, que es público, y que yo invito a todos los ciudadanos. El escrutinio es público, ustedes pueden ir a las urnas donde ustedes votaron para ver cómo se da ese conteo de votos, que eso es lo que la ley establece, y luego que quede reflejado en el acta física, ¿no? Eso es lo único que vamos a tomar nosotros como resultado válido. ¿Estuvo el Partido Liberal en el simulacro de transmisión de resultados? No, porque es un simulacro montado. Fue como el que se hizo para los escáneres en las internas, que fue un montaje y fue un fracaso total. Le consulto esto del tribunal porque desde el Partido Liberal, por lo menos parte de su dirigencia, aunque quien lo hizo público fue don Quique Ortiz, cuestionaba la actitud del representante liberal en el tribunal y dejaba entrever que ese nerviosismo se transmitía a los 3 magistrados del tribunal. Sí, así es, habrá que preguntarle a los magistrados, ¿no? En función de eso. Nosotros hace como un mes nos sentamos con los magistrados en pleno y le manifestamos que hiciéramos una metodología de conteo rápido para que le diéramos tranquilidad al pueblo hondureño. Porque sí, dijo que ese conteo rápido no era factible. Se había manifestado de que Luis Zelaya quería incendiar el país, no sé qué, irresponsable. ¿Cómo funcionaría ese conteo rápido? Se va a hacer, la OEA va a hacer conteo rápido, la Unión Europea va a hacer conteo rápido. Es una metodología al azar, tú escoges diferentes urnas, muestras significativa y representativa, que aplicada con rigor científico te da una proyección con un error de menos del 1%. Nosotros lo vamos a hacer como partido, le propusimos al Tribunal Supremo Electoral que ellos hicieran uno y que luego comparáramos con lo que van a hacer la comunidad internacional y que en función de ello yo sería el primero en aceptar los resultados. Perdón, en primera instancia el magistrado Saúl Bueso se manifestó, Escobar, se manifestó a favor, que en otros países se usa, pues esto es una metodología comprobada, y dijo que le parecía bien. Me preguntó si yo tenía alguna preferencia con algún organismo internacional para validar los datos, le dije que no tenía ninguna preferencia por ninguna entidad internacional. Eric Rodríguez se llamó a silencio, no dijo ni sí ni no, porque él no toma decisiones inmediatamente, él consulta muchas decisiones, o todas. El magistrado David Matamoros Batson en un principio dijo que sí, al igual que Saúl Escobar, que en otros países se usa, que es una metodología válida, pero que había que consultar a los partidos. Al día siguiente cambió radicalmente su posición y dijo que no, asumo que consultó al partido. ¿Y esta garantía de que lo haga la OEA, aunque lo haga por su lado, obliga al tribunal a ser exacto con sus números? Es que si la metodología está aplicada de manera científica, tienen que ser los mismos resultados, Aldo. O sea, los resultados son los resultados. Entonces, bajo ese esquema, luego hace unos días atrás, hace una semana, Eric Rodríguez dio unas declaraciones en nombre del tribunal diciendo que era muy oneroso hacer el conteo rápido, que costaba $500,000. En primer lugar, no cuesta $500,000.
Entiendo que al tribunal todo lo que cuesta 100, si tú vas a algo a comprar algo, al tribunal cuesta 10 veces más, ¿no? Ese es otro tema. Pero no cuesta $500.000. Pero asumiendo que costara 500.000 el tribunal, son 11.5 millones de lempiras. El presupuesto de las elecciones son 850 millones. 11.5 entre 850 son 1.35%. Entonces, Eric Rodríguez nos viene a decir que el 1.35, para darle tranquilidad y paz al país, para reconocer los resultados después de 2 horas, es oneroso. Yo le traslado esta pregunta porque la preocupación de algunos sectores es que este nerviosismo y estas indecisiones en el tribunal puedan derivar en situaciones que compliquen el cierre del proceso electoral. Bueno, ese es el mandato del Tribunal Supremo Electoral, es ser garante del proceso. Fíjate cómo mienten, es que es una mentira tras otra, ¿no? Mienten, por ejemplo, cuando dicen que la empresa Mapa Soluciones, ¿okay?, que ya no va a estar en el proceso. Es una empresa cuyo concepto, o sea, cuyo giro principal, según su escritura, dice diseño de software, y va a manejar las maletas electorales, va a manejar la bodega, una empresa de software. Luego dicen, no vamos a usar el software de Mapa Soluciones, pero en las internas, como ellos mienten y caen en su propia mentira, ¿okay?, es como un niño. ¿Has visto que cuando un niño va con su papá y le miente, no, y caen en su propia mentira? Cuando nos presentaron los escáneres, que gastaron 40, 50 millones de lempiras, que no se usaron en las internas, nunca dijeron, o sea, en las internas dijeron que esos escáneres estaban diseñados solo para ser usados con el software de Mapa Soluciones. ¿Okay? No dijeron nada, contrataron otra empresa un mes antes sin decir nada, con total secretividad, y en el simulacro aparecen los escáneres. Sí. Entonces, con el mismo software trabajando. Claro, entonces el mismo software, porque en las primarias ellos mismos dijeron que esos escáneres solo estaban diseñados o estaban programados para ser usados con el software de Mapa Soluciones. Entonces no tenemos ninguna confianza en la transmisión de los datos. Por eso insisto, solo vamos a reconocer los resultados del escrutinio público y que quede reflejado en las actas físicas. Y el Partido Liberal tiene, imagino que lo debe tener porque usted es un hombre de números, su equipo informático, sí, claro, ya listo para, claro, como lo tienen otros partidos, claro, para constatar resultados. Sí, claro, obviamente, lo tenemos. Y son 2 cosas, el conteo rápido y nuestro sistema de cómputo para procesar las actas. Así es. ¿Cómo visualiza usted el día de las elecciones? ¿Tiene el Partido Liberal el arraigo popular en este momento para sobreponerse y superar estas totalmente, que totalmente, se dan en el tribunal y que pudieran incidir en un resultado? Totalmente. Cuando un río se desborda, Aldo, no hay muro que lo contenga. ¿Puede superar lo que dicen muchos del fraude electoral? Sí. Sí, es que la victoria va a ser contundente. ¿Usted cree que habrá una votación masiva? Sí, estoy consciente de eso, los números me lo están reafirmando, y tú lo palpas, tú lo hueles en la calle, es impresionante. Y a dónde voy, la gente me reafirma su voto, su confianza, se superó el que había generado el mismo Partido Nacional del fraude. Luego el mismo Partido Nacional en sus estrategias desesperadas, porque Juan Orlando Hernández está desesperado, él se juega mucho con la presidencia y sus cercanos colaboradores de igual forma. La gente está harta, ¿okay? Entonces primero recurrieron a ese mito del fraude, que ya todo estaba arreglado. Ahora que se ve que va a haber una votación masiva, ahora recurren al miedo, ¿no? Entonces que va a haber violencia, ¿no? Y eso emana del Partido Nacional, ¿no? Y esa campaña que es la oposición quien se ha puesto en contra de los beneficios del país y que por eso no deben votar por la oposición, sino que deben ratificar el voto. No sé qué beneficio se refiere, porque el país tiene los índices de pobreza más altos de los últimos 10 años. La tasa de desempleo más alta, histórica, en Honduras, la alcanzamos con este gobierno, de acuerdo a datos de la CEPAL. El país ha caído en competitividad. La inversión extranjera directa entre el 2016 y 2017 cayó un 17%. En el índice global de competitividad bajamos 8 puntos.
8 posiciones. Nicaragua nos superó ya, ellos incrementaron más bien 10 posiciones. En el índice Doing Business del Banco Mundial caímos 10 posiciones. Hoy Honduras es el país más costoso para importar y exportar productos. Te tardas 88 horas y cuesta como $670 un contenedor, cuando en Costa Rica son 20 horas y cuesta 318. O sea, perdimos competitividad, producto de este gobierno ineficiente, ¿no? Hay 3 elementos que considero yo, al menos eso lo he podido palpar de lo que piensa la gente en la calle, que seguramente van a definir esta elección. Número 1, la gente quiere la garantía de tener la posibilidad de un trabajo digno. Sí. Número 2, el tema de su seguridad. Y número 3, que de repente la gente se cansó que le digan no más corrupción, ¿no? No más corrupción, pero se sigue cayendo en este detalle. Quisiera conocer brevemente, porque usted lo ha venido manifestando ya en sus discursos y sus participaciones, cómo solventar ese problema del empleo. Un informe ahora del Banco Interamericano de Desarrollo, o del Banco Mundial, no recuerdo, ubicaba a Honduras como el país, junto a Guatemala, con las peores condiciones laborales. Sí, no, tío, las condiciones del país, y no solo la CEPAL dice que hemos alcanzado los niveles históricos. Nunca ha habido tanto desempleo en Honduras como ahora. Y tú lo has descrito en ese orden, ¿eh? El primer problema de los hondureños es el empleo, el segundo la seguridad y tercero la corrupción. Y ese tercero de corrupción tiene que ver con los otros dos, ¿no? Están ligados. Y en el primer punto es imperativo un modelo económico, y eso lo tenemos nosotros en nuestros pilares del plan de gobierno, reactivación económica para la generación de empleo. Somos el país con la mayor carga tributaria de Centroamérica, 18.2%. El 1.5% es confiscatorio, hay que derogarlo. Si tú asfixias a la empresa privada, pues el resultado va a ser menos generación de empleo. Si no hay seguridad jurídica, y ese es el primer punto de institucionalidad, la inversión extranjera directa va a caer. Y ha caído, es que los números son irrefutables. Entonces tienes que mejorar la competitividad del país con estos indicadores que ahí están. O sea, no hay que inventar el agua caliente, ahí están en el Doing Business, ahí están en el índice de competitividad global, el tema de los trámites tributarios, el tema de la corrupción, el tema de la carga tributaria, el tema de la extorsión, que es uno de los problemas que por eso te digo está ligado con la seguridad. Entonces, atacando esos problemas puntualmente, tenemos que mejorar la competitividad del país, pero pensando en la generación de empleo, más que en índices macroeconómicos, porque si bien el país ha crecido un 2.5, 3%, eso no es suficiente para el eso no es suficiente, de la gente, claro, y no solo eso, es que no baja, sí, correcto, se queden unos pocos, por eso nos jactamos de que el país creció macroeconómicamente, pero la pobreza aumentó, y no solo aumentó la pobreza extrema, 10 puntos. Hemos sobreendeudado el país. Sí. Está cerca del 49% del PIB nuestra deuda. Estamos en el borde. Y los funcionarios se jactan diciendo, no, el borde es 50, todavía no llegamos. Sí, no, el problema es que era 23 cuando estaba Pepe Lobo. Cuando Pepe Lobo recibe el gobierno, el índice era 23% de deuda. Hoy es 49%. Lo hemos duplicado. ¿Y dónde está el reflejo? La pobreza aumentó 10%. Por tanto, ¿dónde se ha invertido el dinero? No lo hemos invertido en lo que realmente requerimos. Otro punto, por corrupción, que ese es otro de los problemas. Hemos perdido, en 8 años de gobierno nacionalista, en 8 años hemos perdido $400 millones de fondos concesionales por la cuenta del Milenio. Son $2.400 millones. En un periodo de gobierno son 1.600 millones. O sea, son 3.200, perdón, en 8 años. Eso es casi el 40% de la deuda, 30% de la deuda externa. O sea, los perdimos por ser corruptos. Y fíjate qué cinismo del Estado, y a mí de verdad eso me molesta. En el indicador es como que tu hijo venga y te diga, papá, me aplazaron. ¿Ah, sí? ¿Cuánto sacaste? 32%. No, hijo, estudia.
Y la siguiente nota llega, papá, te tengo una buena noticia, mejoré. Ah, sí, de verdad, saqué 38. O sea, sí, ¿qué fue lo que pasó ahora? claro, Sí. y se jactan. Y estamos a punto de volver. No, es un cinismo, de verdad, hay que ser cínico. Bueno, Juan Orlando Hernández es el más cínico de todos, ¿no? Pero hacia abajo, como que extrapola ese cinismo. Y un funcionario se para y dice, no mejoramos. Por favor. Sí, pero seguimos fuera. Es como ayer, viendo de los develados en la selección, ¿no? Que estuvimos, el comentarista, asumo que él no lo conozco, tengo mucho respeto, pero dice, se hizo un buen trabajo. ¿Cómo que se hizo un buen trabajo? Nos eliminaron. ¿Cuál es el objetivo de estar en una selección y participar en un proceso? Clasificar. Entonces no puedes decir, nos debemos sentir bien porque hicimos un buen trabajo. ¿Cómo no hicimos un buen trabajo si nos descalificaron? Ese es el tema, ¿no? No se ha hecho un buen trabajo en la cuenta del milenio y hemos dejado de percibir en 8 años 3.200 millones de dólares. En los mismos, Estado de Derecho y corrupción. Punto. Exactamente, los mismos ítems. Entonces lo podemos resolver. Si nosotros resolvemos el tema de Estado de Derecho con una verdadera independencia del poder del Estado, que ese es el primer eje de nuestro gobierno, si nosotros realmente enfrentamos una lucha contra la corrupción, si abogamos por la aprobación de la ley de colaboración eficaz y ponemos acciones en contra de la corrupción, recuperamos 1.600 millones de dólares en un periodo de gobierno. O sea, que van a ayudar a muchos programas sociales. ¿Cuáles son las primeras ejecutorias que Luis Zelaya tiene definidos al momento de iniciar su gobierno? Son varias, cada vez que voy anotando unas, sí, pero vamos a sancionar la ley de descentralización del Estado, que Juan Orlando Hernández la ha tenido engavetada. Vamos a derogar la ley de secretos oficiales, porque ciertamente eso va en contra de la transparencia, y nos vamos a poner como meta el tema de los indicadores para lograr aprobar la cuenta del milenio, para poder acceder a esos 400 millones de dólares anuales que el país está dejando de recibir. Varios temas, el tema del plebiscito, hay que tomarlo para la reconstrucción del Estado de Derecho, porque la Constitución es clara, la única forma en la cual puede ser modificada es a través del plebiscito. No se hizo, por lo tanto la reelección es ilegal. ¿Quién debe decidir si quiere o no quiere la reelección? El pueblo, la gente. Y ojo, la gente no está en contra de la reelección. Es la forma en que Juan Orlando Hernández, debilitando y respetando la Constitución, debilitando el Estado de Derecho, logra una reelección ilegal. ¿Cómo empezó? Destituyendo a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, con una campaña mediática, diciendo que estaban ligados al crimen organizado. ¿Y dónde hay un tan solo requerimiento fiscal en contra de esos magistrados? La Corte Interamericana pidió su destitución. Porque no había nada. Todo fue un show mediático. Y esto es el tema institucional. ¿Sería uno de los temas prioritarios para Luis Zelaya ponerle fin a esta discusión si la reelección es legal o no? El primer pilar de nuestro plan de gobierno es reconstrucción del Estado de Derecho e institucionalidad. Y dentro de eso está esa parte, obviamente, de regular constitucionalmente la reelección. Y el segundo punto es fortalecer las instituciones. El Tribunal Supremo Electoral, Registro Nacional de las Personas, Tribunal Superior de Cuentas, deben ser apolíticos, deben ser entes eminentemente técnicos, profesionales, para que cumplan con la labor para la cual fueron establecidos. Respetar la institucionalidad de las mismas Fuerzas Armadas, no meter esa mano política, ¿no?, para bloquear o intereses particulares. Entonces, eso para mí es fundamental, porque ningún modelo, Aldo, de desarrollo económico va a funcionar si no hay una institucionalidad sólida. Hay quienes dicen que este próximo periodo gubernamental y a quien quede como presidente le va a tocar lidiar con un Congreso bien particular, quizá más particular que el que actualmente tenemos. Regularmente un Congreso que pueda ser o liderado por la oposición al margen de quien gane.
y eso de repente detiene un poquito el tema de reformas. Si no hay diputados que piensen en función del país, sino que más bien en función de cuidar ciertos beneficios particulares. Sí, el Congreso no va a estar dominado hegemónicamente por un partido, eso está claro. Lo que va a llevar mucho consenso, mucho diálogo y ciertamente pensar y sobreponer la democracia de nuestro país, ¿no? ¿Usted cree que eso es lo que está pasando con el Partido Nacional ahora con esa campaña masiva de la raya continua? El hecho de buscar controlar directamente el Congreso ante la posibilidad de perder la presidencia. Sí, es un escenario, pero no les está dando resultados. Te doy un ejemplo, los números recientes que tenemos, si el Partido Nacional saca 2, 3 diputados en Cortés, se deberían de dar por agradecidos y más que satisfechos. Hay un alto rechazo de la población, particularmente en la costa norte del país, por el Partido Nacional. Me habló del tema institucional. ¿Qué del tema del empleo? ¿Cuáles son esas primeras medidas para generación de empleo? La gente está en problemas económicos y no entiende de que hay que de repente esperar más tiempo, porque es regularmente decir, mira, apretémonos la faja ahorita, Sí. esperemos un poco ahorita mientras arreglamos arriba, pero los problemas siguen abajo y la gente quiere soluciones. Son tres áreas, ¿no? La primera es revisar esa carga tributaria para reducir esos impuestos que están asfixiando a la empresa local, que le permitan reinvertir para generar. Y paralelo a ello, el tema de privilegiar las compras del Estado a la empresa local, particularmente pequeños y medianos empresarios. Asimismo, la inversión pública orientada a la empresa local. Para mí es inaceptable que un centro cívico gubernamental sea una constructora mexicana. Tienen que ser empresas hondureñas, hay capacidad y lo pueden hacer. Otro pilar es la creación de parques agroindustriales, siguiendo el mismo modelo que se hizo en los años 90 con la maquila textil, solo que con agroindustria. El país es agrícola. Yo vi ese modelo de desarrollo en Querétaro en los últimos 10 años. Querétaro es el estado de México con mayor crecimiento socioeconómico. Y en ese sentido, el experto mexicano que creó estos parques en Querétaro, lo contactamos, él ha venido ya a Honduras, ha hecho un estudio de prefactibilidad y en al menos 12, 14 departamentos de Honduras podemos establecer estos parques agroindustriales. Los parques agroindustriales generan entre 12,000 y 15,000 empleos directos, una misma cantidad, en empleos indirectos. 85% de estos mujeres. Y es producto de exportación, hay mercados y Honduras tiene las condiciones idóneas para poder desarrollar parques agroindustriales. Se genera paralelamente una industria de logística, pero no inventándola y sacándola de la manga. El aeropuerto de Golozón, por ejemplo, en La Ceiba, que está prácticamente abandonado, se puede convertir en un aeropuerto logístico para los productos de Olancho, Colón o Atlántida. El aeropuerto Villa Morales, al igual que el aeropuerto de Guadalajara en México, que durante el día es un aeropuerto de pasajeros, pero en la noche se convierte en un aeropuerto de carga. Lo mismo puede pasar con el aeropuerto de Villa Morales. Y yo no tengo terrenos al lado del Villa Morales, ni quiero comprar, ni me interesa. Yo quiero que el país se desarrolle. El tema, en este tema de la generación de empleo, sin duda alguna las microempresas juegan un papel fundamental. El problema es que muchas microempresas salen del mercado, primero por la falta de apoyo en tecnificación, tecnología, pero el tema de los tributos ha sacado mucha gente. Sí, exacto, por eso te digo. Nos ha enviado a la informalidad también. Esa gente dice, y para nosotros... Exacto, por eso te decía, el primer punto es revisar esa carga tributaria. Aquí no puedes tener en una oficina de recaudación de impuestos índices de cuántas empresas cierran. Sí. O sea, hay un indicador de que estoy haciendo bien mi trabajo porque el año pasado cerré 5,000, este año voy a cerrar 6,000. Entonces, no funciona así. No puede ser un indicador de eficiencia cuántas empresas cierran. Al contrario, cuántas empresas abren. O sea, cuando una empresa hondureña cierra, todos debemos estar tristes, porque por muy pequeña que sea, genera 2, 3, 5, 10. Yo recuerdo unas desafortunadas declaraciones
de un funcionario público cuando se roban vino. Porque bueno, si no es competitivo, que cierre, entonces para eso están otras empresas. O sea, no puede ser así. O sea, queremos que la empresa local, porque es la que genera el mayor empleo, es la que genera la riqueza interna. Son 3 factores que están mermando a la pequeña y mediana empresa. La carga tributaria, la extorsión, o sea, que es otro impuesto adicional, todo lo que gasta en seguridad. Y tercero, el tema de el acceso al financiamiento, ¿no? Esos son los 3 factores que están mermando la capacidad de la pequeña y mediana empresa. Usted se ha reunido con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que es la llamada a generar empleo, a generar inversión, a fortalecer inversiones. El tema de la inversión extranjera ha llegado muy poco al país en los últimos años. ¿Qué papel debe jugar la empresa privada en la inversión local y en la atracción también de nuevas? Es fundamental. Coincidimos en muchos de los puntos. Me he reunido con Andy, con la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, de La Ceiba, con el COEP, y coincidimos en el tema de la competitividad del país. Es que los números son fríos, Aldo, y son números, ahí están. Y sobre todo en crear un binomio, empresa privada-gobierno, porque yo concibo el Estado como un facilitador del desarrollo. Y hoy por hoy el Estado no está cumpliendo con ese rol. Al contrario, obstaculiza el desarrollo. Pone 1000 trabas. Y no puede ser. Porque entonces las empresas buscan. Yo tengo un ejemplo en Danlí. La vez pasada que estuve en Danlí, ¿cuántas empresas de puros, fábricas de puros había? Habían como unas 27, 28. Hoy, ¿cuántas hay? No, unas 10 menos. Le digo, ¿por qué? ¿Quebraron? No, se mudaron a Nicaragua. Entonces, ¿cuántas empresas de Nicaragua han llegado a Honduras? Ni una. ¿Cuántas empresas de Honduras han ido a Nicaragua? Muchas. Ahí está el problema. Y cada empresa que se va son empleos. Sí, son empleos. O sea, eso es lo que tenemos. Y al final genera problemas de inseguridad. Entonces, si no atacamos los problemas estructurales, difícilmente vamos a resolver el problema de seguridad. La seguridad, que no ahondamos, pero son 3 pilares. Es una mesa de 3 patas. Reacción, disuasión y prevención. Solo se ha trabajado en reacción. Las otras 2 patas están cojas. Entonces, obviamente no funciona. Y todo es un show mediático. Todo es un show mediático. A mí me sorprende cuando se maneja todo esto, todo el show que se hizo del centro penitenciario de San Pedro Sula. Primero nos muestran los lujos en los que vivían estos mareros, ¿no? Pero yo digo, espérame, había dinero, armas. Y la pregunta es cómo entraba. Claro, entonces, aires acondicionados, plasma. No es como que venga se parquea de esos carros de estas empresas comerciales, ¿no? Aquí traigo un plasma para la celda 21. Ah, pase. O sea, no funciona así. Se escaparon, se fugaron de Támara, 18, 20, nunca se supo cuántos eran, mareros, y ahí está. ¿Y los responsables? Bien. Las mismas personas que administran el sistema penitenciario son las mismas. No ha habido un tan solo despido. ¿Dónde está? Hace un par de semanas hubo una reyerta en El Pozo, conflicto interno entre penitenciarios, privados de libertad, 3 heridos de bala. Ya hay armas adentro. Y yo lo vi, no es que me lo contaron, yo lo vi, llevaban a uno, salió en unas tomas, en una camilla, herido de bala, hablando por celular. Entonces, o sea, hay muchos problemas estructurales. ¿Cómo equilibrar ese presupuesto de seguridad, por ejemplo, que es sumamente alto, en comparación con presupuestos para proyección social? Es decir, si es prioritaria la seguridad, ¿debe tener ese exceso presupuestario o cómo reorientar esos recursos en materia de seguridad? Esa es la palabra clave, ¿no? Es un presupuesto desbalanceado, no se está orientando. Y luego el otro tema es la eficiencia del uso de los recursos. Tiene que haber una rendición de cuentas. Entonces, si vuelvo al tema, si es una mesa de 3 patas y solo estás invirtiendo en una, la seguridad se va a venir abajo. Si no hay prevención, no va a haber
una forma de a mediano y largo plazo resolver el problema. La disuasión es un tema con la impunidad. El Ministerio Público solo tiene capacidad, de 100 casos que recibe, solo tiene capacidad para investigar 20. Y de esos 4% son los que llegan a judicializarse. Entonces, en pocas palabras, cometer un delito en Honduras tienes 96% de salir libre. Entonces, una apuesta, cometo los delitos. ¿Va a mantener la tasa de seguridad? Sí. Sí, en eso sí hemos Pero determinado. la va a abrir, va a decir en qué se Exacto, usa, no, pero son dos cosas. Sí vamos a mantener la tasa de seguridad, pero dos cosas. Uno, la vamos a transparentar. O sea, por eso te decía, una de las primeras acciones es quitar esa ley de secretos oficiales. Tenemos que saber en qué estamos gastando los recursos. Y dos, municipalizarla. Y exactamente, usted me lo había dicho, llevar a la municipalidad, ya me lo había dicho en una entrevista anterior, que los alcaldes y las corporaciones tengan participación en la seguridad de sus municipios. Yo creo en la descentralización del Estado. Soy fielmente creyente de que esa es la mejor forma, pero obviamente hay que entender dos cosas. La asimetría que hay entre diferentes capacidades de gestión, no es lo mismo la capacidad de gestión de la alcaldía de Tegucigalpa, San Pedro Sula, que la de Cucuyagua, estoy en Copán, estoy inventando, ¿no? O Curarén o Reitoca, aquí en Francisco Morazán. Y dos, en el proceso de rendición de cuentas. Pero estoy claro, convencido de que quienes realmente conocen los problemas de seguridad, educación, salud y empleo de sus municipios son los propios alcaldes, ¿no? Que tienen ese contacto directo. Fíjate que algo que me ha llamado la atención, en cada rincón del país, de los diferentes municipios que voy, la gente me pide una ambulancia. No hay ambulancias. Los hospitales también Sí, están en crisis. no, por eso, pero fíjate que la gente la trasladan en pailas. Sí. O sea, aquí de Reitoca, Lubarén, 4 horas y media para venir a Tegucigalpa, ¿eh? Y los pobres pacientes enfermos van en una paila. Dije, no puede ser. ¿Cuántas ambulancias necesitaremos? De los 298 municipios, no todas, pero ponle que 200. Los hospitales regionales. Claro. Dije, no, promesa de campaña, cada municipio de Honduras va a tener su ambulancia, porque los enfermos tienen que trasladarse de forma digna. Le va a tocar transformar un país que está en crisis en todos los sectores. Sí. Y sin duda alguna, estos 3 pilares son fundamentales. Estoy casi cerrando, pero sí me gustaría conocer de su parte, a una semana del proceso, que Luis Zelaya le da la garantía a la gente que estas promesas que hace no se quedan como siempre acontece. Es decir, vamos a hacer, y al final la gente va con 4 años de lo mismo, 4 años de las frustraciones, que eso hace que la gente no quiera participar y no quiera, o vaya perdiendo la credibilidad en los políticos. Ese compromiso que hoy asume ante el país a través de los medios, se va a mantener desde el primer día en que asuma la presidencia de la nación. Totalmente. Y segundo, que Luis Zelaya no va a seguir con esta intención reeleccionista de la manera irregular que han venido en los últimos gobiernos en el país. Dos cosas. Primero, te lo ratifico totalmente. Aldo, yo estaba bien donde estaba. En muchos sentidos. La posición que ostentaba, no solo por los beneficios que implicaba, sino que me apasionaba. Son pocos los que llegan a su casa, se acuestan en la noche, se recuestan en la almohada y dicen, oye, y te paguen bien por hacerlo. Eso es una bendición. Entonces, dejar lo que dejé es porque quiero un mejor país. No tengo otra agenda. Los políticos dicen que escuchan, pero no escuchan, es mentira. Yo quiero dejar un legado. Se puede hacer, se puede. Si tienes voluntad, capacidad, valentía, podemos dejar un legado. Y que el pueblo entienda que va a haber un estándar. Y que a partir de ahí elija con más exigencia hacia sus gobernantes. Porque de verdad sueño con un país en el futuro
en el que nadie, absolutamente nadie, independientemente de qué partido político sea, trance votos por bolsas solidarias. Eso es indignante. No deberíamos de permitirlo. Y el segundo lugar, ese es el primer factor del Estado de Derecho. Hay que llamar un plebiscito y que la gente establezca si quiere o no quiere. De una vez por todas. Y si no quiere, ahí se cierra el tema, punto. Y si sí, pues hay que regularla. Si es continua, si es alterna, lo que sea, pero que sea el pueblo el que lo decida. Ingeniero, siempre es un gusto saludarlo. No, Aldo, de verdad, muchísimas gracias. Para que se despida y le haga un llamado a la gente. Estamos a 7 días para este proceso electoral. La gente debe de participar porque es el país el que está en juego. Son 4 años los que se juega la población. ¿Qué mensaje le da a la gente? No, este 26 de noviembre el país tiene una cita histórica con su democracia. Yo llamo a todos los hondureños, a todos, independientemente de su partido político, que vayamos a votar. Dejemos por un lado esos mitos de fraude, esos mitos de violencia. Vamos a votar, es nuestro deber ciudadano. Y voten con la razón, pero también con el corazón, con un profundo, profundo amor hacia nuestro país. A mí nos habían arrebatado la esperanza, pero la estamos recuperando. Hoy sí tenemos esperanza. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Un gusto. Ingeniero, Aldo, y seguramente lo vamos a ver el domingo ¿seguro? al cierre del proceso. No, sí, se lo he dicho a todos y voy a ir a tu programa como presidente de la República. Excelente, promesa hecha. Sí, seguro que sí, claro. El candidato presidencial del Partido Liberal, ingeniero Luis Zelaya Medrano, a una semana de las elecciones generales que definirán al próximo presidente de la República. Antes de ir con Ever Maradiaga, en este resumen informativo, quiero compartir este artículo que hemos publicado hace unos días en el diario La Tribuna relacionado con el papel que ha venido jugando el Tribunal Supremo Electoral y por qué debe despolitizarse esta institución y convertirla en un organismo eminentemente técnico y no en el organismo político que nos tiene en las crisis electorales que hemos vivido en los últimos meses, en los últimos años. Hay que despolitizar el Tribunal Supremo Electoral. Tal y como lo habían advertido diferentes sectores políticos y de sociedad civil, el proceder del Tribunal Supremo Electoral en lo que corresponde a la administración del actual proceso de elecciones en el país abrió una ventana que deja al descubierto una crisis que es objeto de preocupación no solo a nivel interno, sino también de la comunidad internacional. Los cuestionamientos son muchos, desde señalar a sus autoridades por no actuar de manera independiente y autónoma en la toma de decisiones, hasta cambiar las reglas del juego a conveniencia de un candidato en particular. Incluso hay quienes han llegado al extremo de calificar a esta institución como corresponsable de la poca credibilidad de los procesos electorales al no ofrecer la garantía de transparencia necesarias. La Constitución de la República establece que corresponde al Tribunal Supremo Electoral, como la máxima autoridad en esta materia, asumir la responsabilidad de administrar todo lo concerniente a los procesos eleccionarios, desde su organización, seguridad y culminación con la transmisión exacta de resultados y la declaratoria oficial. Sin embargo, este organismo parece haber perdido en los últimos años el rumbo de la asignación otorgada por la Carta Magna. Lejos de estar integrado por magistrados independientes y sin sesgo político, quienes han asumido hasta ahora el rol de representantes ante este ente, en la actualidad y en el pasado reciente, son reconocidos líderes o militantes de partidos políticos que por lógica responden a los intereses de estos, pues son los mismos partidos quienes los proponen y luego los eligen en el Congreso Nacional. Esta desmedida injerencia de los partidos políticos ha llevado al Tribunal Supremo Electoral a cometer errores graves, como la permisividad en el tráfico de credenciales, la autorización de traslados irregulares, la falta de depuración de un censo nacional electoral desfasado, la manipulación y el manejo de las mesas electorales receptoras y las dudas en el sistema de transmisión de datos y resultados, solo por mencionar algunos que hoy en día siguen avivando la polémica. De cara a esta nueva justa electoral general, el Tribunal Supremo Electoral da muestras de nerviosismo. Se cambian las reglas del juego. Prueba de ello es que en esta ocasión
las frases, dibujos o símbolos bajo la fotografía de un candidato serán tomados como votos a favor, contrario a lo acontecido en las primarias de marzo de este mismo año, contraviniendo también de esta manera la ley electoral en sus artículos 124 y 174. Sumado a esto, las dudas que el mismo TSE dejó crecer respecto a la incidencia de la empresa Mapa Soluciones, la oposición del mismo tribunal queriendo evitar que ésta saliera del escenario y la contratación de una compañía diferente pero con la misma base tecnológica. Ante este panorama, no queda más que esperar una nueva crisis electoral que terminará debilitando la ya frágil y deteriorada democracia hondureña. Uno de los retos inmediatos que debe asumir el nuevo poder legislativo es el de promover de inmediato reformas urgentes al mecanismo de elección de los magistrados, limitando la participación de los partidos políticos en su nominación a fin de convertirlo en un ente técnico como acontece en las democracias sólidas. Por lo pronto, son las organizaciones de sociedad civil, muchas de las cuales juegan al interés político, y la misma ciudadanía mediante su participación masiva y activa, quienes deben convertirse en vigilantes de esta nueva justa política y demandar al TSE que cumpla con las exigencias legales y sociales de un proceso electoral limpio, transparente y lo más alejado posible de la manipulación y el control por parte de fuerzas externas. Ahora nos vamos con un resumen de noticias de la semana a tan solo 7 días para que se realice este proceso electoral general y comenzamos con las informaciones del ámbito nacional y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, ha dicho que al menos 10 integrantes de los derechos humanos estarán para observar las próximas elecciones. Asimismo, Herrera Cáceres expresó que el trabajo que realizarán es de aplicar lo que mandan los derechos humanos, el cual constituye un respeto de los derechos civiles y políticos. Cáceres expresó que en un país democrático se tiene que respetar la ideología de cada persona, partiendo como un principio importante para seleccionar a sus nuevos gobernantes. Y el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Batson, informó que las auditorías del próximo proceso electoral las realizará la empresa Audis para confirmar la confiabilidad de la transmisión de datos. Batson dijo que lo que se busca es que los resultados sean confiables y reales, ya que se trata de validez de los datos, no de rapidez, indicando que la empresa tiene una experiencia